En este video vamos a trabajar las pruebas de hipótesis para dos medias, es decir, el problema va a tener dos muestras y esas dos muestras van a tener un tamaño de muestra menor a 30. La diferencia con las pruebas de hipótesis que se vieron en semana anterior, lo que sucede es que las muestras son dependientes entre sí. Mientras que para las pruebas de hipótesis que vimos en la semana anterior, las muestras se dice que son independientes. Entonces, en este caso, vamos a ver qué sucede cuando el problema nos indica o vemos alguna referencia para decir que las muestras son dependientes entre sí o hay alguna relación entre ellas. Y a eso se le llaman muestras pareadas. Entonces, básicamente, no se trabaja como si fueran dos hipótesis, el planteamiento de dos hipótesis, como lo vimos anteriormente, en donde la media de una se compara, ya sea que haya diferencia, haya igualdad, que sea mayor, sea menor, menor igual, mayor igual, que la media de la otra muestra, que es como hicimos para las muestras independientes. En este caso, al saber que las muestras son dependientes, entonces la prueba de hipótesis ya no se va a plantear de esa manera. Se va a plantear como si estuviéramos trabajando con una sola muestra, así como vimos en el primer tema de pruebas de hipótesis. Entonces, el estadístico de prueba va a ser precisamente esta T. Al saber que tenemos una muestra menor a 30, entonces dos muestras, porque recuerden que vamos a comparar dos medias o dos muestras, entonces yo voy a utilizar el estadístico T y se va a utilizar esta fórmula en donde D barra es un promedio. De hecho es el promedio o la media de la diferencia entre las observaciones pareadas o relacionadas, y eso lo vamos a ver ahorita en la práctica. El SD es una desviación estándar, pero de la muestra pareada o relacionada, y pues el N sabemos que sería el tamaño de muestra de las observaciones pareadas. Vamos a ver que no se suman, sino se toma como si fuera una sola muestra. Y el SD pues se obtiene por medio de esta fórmula que tenemos aquí, que básicamente es una desviación estándar, ¿verdad? Donde se toma cada valor de diferencia, por eso es la D, diferencia menos el promedio de diferencia al cuadrado, y esto se suma, se divide entre n menos 1 y se obtiene la raíz, y de esa forma obtengo la desviación estándar de las diferencias. Eso lo vamos a ver ahorita entonces en la práctica. Yo les dije que el problema debe indicarles algo para que ustedes sepan que las muestras son dependientes, porque en un inicio se van a ver que son dos muestras distintas. Nada más que hay algo que indica que hay dependencia o relación entre ellas dos. Y al haber una relación entre ellas dos ya no se pueden tratar como los problemas que vimos anteriormente. Entonces, uno de los puntos o una de las formas para saber si estamos ante un problema de muestras dependientes es que existe en el problema un antes y un después. Es decir, antes sucedía esto, después hice unos cambios y sucede esto otro. Entonces, al tener algo así, sabemos que hay una relación entre esos dos, ya sean periodos, ya sea cualquier otra variable que yo esté analizando. Entonces, es así, se toma una muestra en un periodo específico, se hace una modificación y luego se toma otra. Entonces hay un antes y hay un después. Si nosotros vemos esto, entonces sabemos que las muestras son dependientes o tienen una relación. Y también puede suceder, otra forma es que que uno indique en el problema que hay relación entre las dos observaciones. Directamente se dice, bueno, hay una relación y por lo tanto sabemos que la muestra es dependiente y debe trabajarse de esta manera. Ahora, vamos a hacer este primer ejercicio.
Acá les dije que el planteamiento de la hipótesis, vean que desde aquí se nota que no es como las hemos visto, en donde la media de uno es igual a la media del otro, recuerden. Incluso no había valor, sino que comporta como si fuera una sola muestra, una sola media, la que voy a ir a revisar, pero realmente es una media de la diferencia. El mu d es una media de la diferencia que existe en estas dos variables, que vamos a ver qué serán. Dice que se desea comparar las compañías que evalúan casas. Entonces, son dos compañías que evalúan casas. Para ello se selecciona una muestra de 10 propiedades. Aquí está la muestra. N es 10, no 20. Entonces, aquí hay 10 y aquí hay otros 10, pero son relacionadas. Entonces, la muestra es de 10 y se programan los avalúos de ambas empresas. Los resultados en miles de dólares se muestran. Entonces, estos son resultados de avalúos de ambas empresas para una misma casa. Entonces, vean que hay una relación porque son avalúos que hicieron nada más que dos compañías distintas a una misma casa. Con un nivel de significancia de un 5%, se puede concluir que hay una diferencia entre los evalúos medios de las casas. Vamos a ir entonces a probar la hipótesis de si hay una diferencia en los evalúos medios. Recuerden que las diferencias siempre se plantean en las hipótesis alternativas. Entonces, vamos a ir a probarse la diferencia de la media, por eso es una prueba de medias, la mu va a estar ahí, la diferencia de las medias es el mu d, es diferente a 0. O, por supuesto, si aquí tenemos la diferencia, en este otro lado va a ser la igualdad. Y entonces, así vamos a tener el planteamiento de la hipótesis. Así yo voy a ir a revisar entonces cada uno de los puntos de los 6 pasos para probar una hipótesis. El primer paso era el planteamiento de la hipótesis. El segundo paso entonces sería, recuerden que ir a verificar el nivel de significancia y con él ir a obtener el valor crítico. Entonces precisamente lo que tenemos aquí. Recuerden que estamos ante un estadístico que es la T de Student, porque tengo una muestra menor a 30 y entonces voy a ir a utilizar la T. Recuerden que para ir a obtener la T en el valor crítico, lo que necesito es el nivel de significancia y los grados de libertad. Esto es una prueba de 2 colas y eso es algo muy importante para saber cómo obtener el valor crítico. Aquí lo tenemos. Entonces, el valor crítico, sabemos que el nivel de significancia alfa es un 5%. Como sabemos que esto es una prueba de 2 colas, entonces yo debo ir a dividir el alfa. Sabemos que los grados de libertad para una prueba de hipótesis de una muestra, porque vean que así es como se plantea, es como si fuera de una muestra. Ya sabemos que son 2 muestras, pero están relacionadas. Entonces, sabemos que los grados de libertad es n-1. Sabemos que n es 10, como les decía en un inicio, al ser muestras relacionadas o pareadas, ya no vamos a decir que son 20 muestras, porque realmente yo voy a ir a relacionar esta con esta, a esta con esta, y de cada una entonces es solamente una muestra, es como si fuera una sola muestra. Por eso entonces al final de cuentas voy a tener 10 muestras, por lo tanto los grados de libertad son de 9, y ahora sí para obtener el estadístico, perdón, el valor crítico, entonces vamos a ir a utilizar el nivel de significancia medios, porque tenemos una prueba de 2 colas, y de esta forma obtengo el valor crítico. Recuerden que el valor crítico, vean que es de 2 colas. Entonces, al ser 2 colas lo que voy a ir a analizar, yo tengo que mi estadístico va a ser, perdón, mi valor crítico va a ser 2.26 positivo
y menos 2.26 negativo. Ese va a ser mi valor crítico. Y la zona de rechazo entonces va a estar en los dos extremos de estos valores, es decir, todo lo que es menor a menos 2.26 se rechaza y todo lo que es mayor a 2.26 se rechaza. Las zonas de rechazo de H sub 0 van a estar en los dos extremos, rechazo H sub 0, rechazo H sub 0. Y la zona de no rechazo, pues entonces sería donde está acá la campana, ¿verdad? Es como si fuera la campana acá. Y por lo tanto, la zona de no rechazo es todo lo que está en medio de estos dos valores. Recuerden que esto es una campana porque la distribución T igual es una campana nada más que más achatada. Hay una cierta normalidad, a eso se le llama, cierta normalidad. ¿Qué pasa acá con el planteamiento y que tal vez no mencioné ahora? Resulta que siempre las diferencias de media las voy a ir a comparar contra cero. Es decir, si hay o no diferencia de medias, vean que eso básicamente fue lo que nos indicó el problema. Se puede concluir que hay una diferencia entre los avalúos, es decir, si yo voy y analizo las diferencias entre ellos dos, entonces yo voy a ir a obtener un solo valor, uno menos el otro, y eso es lo que yo voy a ir a comparar. ¿A dónde utilizo eso? No en el valor crítico, porque recuerden que el valor crítico trabaja con el nivel de significancia, pero en el estadístico es donde yo necesito esta información que acabo de decirles. De hecho, para el estadístico, recuerden que nos vamos a utilizar la fórmula del estadístico, aquí está. Esa fórmula del estadístico es la que vamos a utilizar para obtener este valor. Ok, entonces aquí tengo mis datos. Estos son los datos que yo tengo acá en este problema. Entonces, que acá están cada uno de ellos. ¿Cómo obtengo esta D promedio? Yo les dije cuando les expliqué la fórmula que la D promedio es un promedio de las diferencias entre los dos valores o variables que estoy analizando. Entonces, ¿qué pasa? Esta D promedio va a ser la diferencia entre una menos la otra. La anterior menos la posterior. O la de una compañía menos la de la otra compañía. En esto entonces simplemente es una resta, porque es una diferencia entre ellas. Todo esto que está acá son la resta de los dos valores. Entonces aquí estamos viendo que esta compañía tiene valores mayores que esta en casi todo menos en este. Pero aquí evalúo un poco más bajo el valor de esta casa, 8. Pero respecto a las demás, vean que sí tuvo valores más altos. Este es el de barra. Ahora, recuerden que existe otra fórmula. Este es el estadístico. Para ir a obtener ya ahora sí el estadístico, este que está aquí. Pero vean que aquí existe una fórmula que se llama SD. Entonces el SD también es una fórmula que la tenemos acá. Y básicamente, como les dije ahora, esto es una desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que hace la desviación estándar? Y es la que viene aquí en esta columna. Lo que hace es que toma cada valor de diferencia y le resta la D promedio. ¿Cuál es la D promedio? Es el promedio de todo esto que está aquí. De hecho, aquí está D barra. D barra, entonces el promedio de todo esto. Y entonces, ¿qué hace este numerador? Toma cada valor de diferencia y le resta el D barra, lo eleva al cuadrado. Y esto es básicamente lo que viene aquí, el numerador, este que está aquí. Se fue obteniendo acá el numerador de cada una de ellas. Ahí fue saliendo hasta que se obtuvo la sumatoria de ellos. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es? La suma de las diferencias al cuadrado. Ya esto está al cuadrado. ¿Lo ven, verdad? Esto es el numerador. Ahora lo divido entre
n-1 y le obtengo la raíz y básicamente me da la desviación estándar de esa diferencia. La desviación estándar es de 4,4. Entonces ya 4,4 es el SD. Ahora sí, con esto nos vamos a obtener el estadístico. Entonces nos vamos al estadístico y el estadístico dice que vaya y toma el D promedio. ¿Qué era el D promedio? Este que está aquí. El promedio de todas estas diferencias. Y eso lo divido entre el SD 4,4 entre raíz de 10. Y esto es lo que nos da el estadístico. 3.3. Ahora sí, recuerden que el paso siguiente, después de obtener el estadístico, es saber si está en zona de rechazo o no rechazo, para ir a tomar la decisión. Resulta que nos venimos acá y vemos que 3.3 es superior a 3,36. Entonces, 3,3 es superior. Por lo tanto, se encuentra en la zona de rechazo. Y entonces por eso nuestra decisión va a ser rechazo H sub 0. Pero recuerden que eso no es suficiente. Yo debo interpretar. ¿Qué significa eso? Interpretar. ¿Qué interpreto entonces? A un nivel de significancia de un 5%, ¿qué estoy indicando? Y nos vamos a las hipótesis. Lo que estoy indicando es que yo rechazo esta. Es decir, es evidente o hay evidencia que indica que existe diferencia entre los evalúos medios. Recuerden que eso es básicamente lo que yo andaba aquí probando. Yo andaba probando, y vámonos al problema, se puede concluir que hay una diferencia entre los avalúos medios de las casas. Como rechacé H sub 0, entonces efectivamente hay una diferencia entre los avalúos medios de las casas a un nivel de confianza de un 5%. Entonces, de esta manera es como yo debo hacer el planteamiento de un problema cuando las muestras son dependientes entre sí. Hay alguna relación entre ellas dos. Si nos vamos a realizar la práctica que ustedes tienen sobre estas pruebas, voy a hacer el número 10 para que ustedes hagan los otros dos. Vean que el número 10 tiene un antes y tiene un después. El planteamiento de la hipótesis es distinto porque me están preguntando algo diferente. Y vamos a ver qué sucede o qué nos están indicando. Dice, la publicidad que realiza SF Center afirma que al terminar su entrenamiento, las personas bajarán de peso. Una muestra aleatoria de 8 participantes recientes reveló los pesos que se muestran en la tabla antes y después de terminar el entrenamiento. Entonces, con un nivel de significancia de un 1%, se puede concluir que los participantes bajan de peso. Recuerden que esto es diferencia. Voy a ir a revisar si efectivamente a esta persona que antes pesaba 155 kilos, ahora pesará 150, ahora pesa 154. Antes pesaba 228, ahora pesa 207. Antes pesaba 141, ahora 147. Y lo que quiero ver es con esta muestra de 8, si efectivamente esto puede suceder. Es decir, está bajando de peso. Bueno, vamos a hacer el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué signo utilizo? Vean que aquí yo no utilizo el signo diferente porque no es que ando buscando si hay diferencia entre el antes y después. Quiero ver si efectivamente están bajando de peso. Entonces, nos vamos a ir a revisar el planteamiento. Vean acá en el planteamiento. ¿Cómo sé que bajan de peso? ¿Cómo sé que bajan de peso? Bueno, resulta que yo sé que bajan de peso porque después tiene que ser menor que este.
¿cierto? Si este es menor que este, yo sé que bajo peso. Aquí yo sé que bajo peso. Aquí no, aquí subió de peso esta persona. Aquí bajó de peso, bajó. Aquí bajó también, bajó y bajó de peso. Es decir, una persona solamente fue la que subió y subió considerablemente. Entonces, ¿cómo planteo la hipótesis de que bajan de peso? Bueno, entonces yo quiero ir a ver si la diferencia entre las medias de ellas dos es mayor a cero. ¿Por qué mayor a cero? Porque si yo sé que esta menos esta me da un dato positivo, significa que efectivamente aquí había más cantidad que aquí. Veámoslo cuando lo estamos haciendo las diferencias. ¿Qué pasa aquí en esta diferencia? Yo sé que hay una libra de diferencia entre ellos dos. Entonces yo sé que aquí había más peso que aquí. Entonces, ¿cómo sé que bajan de peso? Porque la diferencia entre la media de ellos dos tiene que ser un valor, esta diferencia que está aquí, tiene que ser un valor que sea mayor a cero. Entonces, sí, efectivamente, este es un valor mayor a cero, mayor a cero. Este es el único que habíamos dicho que no es mayor a cero, más bien es menor a cero. Este es mayor, 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 mayor y mayor. ¿Por qué estoy planteando que sea mayor a cero? Porque yo quiero ir a ver que bajan de peso. Mi hipótesis va a ser que bajan de peso. Y si bajan de peso significa que la diferencia entre el antes y después va a ser un número positivo. Y por esta razón, entonces estoy poniendo mayor a cero, un número positivo. Si mi planteamiento hubiera sido que no bajan de peso, entonces más bien hubiera dicho que la diferencia entre los dos tiene que ser un valor menor a cero, porque más bien ando buscando que la diferencia sean negativos, sean valores negativos. Y si este es un valor negativo, significa que el después tiene un valor mayor que el antes, es decir, subió de peso. Ok, entonces, vean que el planteamiento es distinto por esta razón, porque aquí yo estoy indicando algo diferente. Así sucede con el ejercicio 11. El ejercicio 11 se indica que si necesito ir a probar si se disminuyó el número de ausencias entre el antes y después y estamos exactamente igual. Hubo disminución en el número de ausencias después de este programa de acondicionamiento físico que se hizo o no. Entonces, igual, el planteamiento de hipótesis va a ser que necesito un valor positivo en la diferencia de estas dos, que es diferente al problema que ahorita estábamos viendo en las filminas, porque aquí sí estábamos probando la diferencia entre ellas, nada más, si es diferente o no es diferente. Ok, entonces seguimos acá con el 10. Planteando la hipótesis, sabiendo que la hipótesis alternativa es que sea la diferencia de la media de las diferencias sea mayor a cero, entonces la hipótesis nula pues va a tener el signo contrario y de esta forma sigo el procedimiento en donde hago la diferencia entre los dos, luego voy y como voy a ir a obtener el estadístico, todos estos dos pasos que están aquí, tres, contando la diferencia, se utilizan para obtener el estadístico. Entonces, si vamos en orden y obtenemos primero el valor crítico, pues entonces sabríamos que necesitamos el T de una prueba de hipótesis de una cola, por lo tanto no divido el nivel de significancia, vean que se quedó en 1%, con, vamos a ver acá, y serían 8, con 9 grados o 10 eran estos, los participantes eran 8, ajá, con 7 grados de libertad. Entonces, ahora sí, yo voy y obtengo el valor eh, de mi estadístico,
que sería por medio de las fórmulas que tengo aquí, la diferencia entre las dos, entre el valor de cada diferencia y su promedio, lo elevo al cuadrado, nada más que aquí lo separé. Este valor pues va a ser el valor que ando buscando aquí en el numerador para la desviación estándar. Esa la divido entre n-1 y su raíz y nos da el SD. Y el SD ya lo puedo colocar en mi estadístico. Y el estadístico entonces nos da el valor de 2.86. Aquí hay algo importante y lo vamos a ver con las otras pruebas durante la lección. Vamos a ver que muchas de las pruebas, nosotros teniendo datos como estos, teniendo bases de datos, podemos ir a obtener el valor o el valor de cada uno de los estadísticos, valor crítico y valor P por medio del Excel. Es decir, no tenemos que hacer todo este trabajo a pie, sino que el Excel nos va a dar la información. Y entonces, para eso nos vamos a ir a datos, para obtener precisamente este cuadrito que está aquí. Entonces, vamos a ver. Acá, vamos a ver acá que yo vi una diferencia. Esto sería de un 1% con 7 grados de libertad. Excelente. Ok. Ahora sí. Entonces, vamos a ir a obtener acá el valor de este cuadrito que está aquí. Y vamos a ver y vamos a comparar contra estos valores que acabamos de obtener. Entonces vamos a ir a datos, análisis de datos. Y en análisis de datos hay un montón de pruebas. Hay varias pruebas que podemos utilizar. Desde la prueba Z, para media de 2 muestras, lo que es las muestras, las pruebas T para 2 muestras con varianzas iguales, las pruebas T para 2 muestras con varianzas diferentes, que son las que se vieron la semana pasada, y esta que es la que estamos viendo ahorita, que es la prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. Son precisamente estas muestras dependientes que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar esta. Y ahí lo que indica es que le digamos cuáles son los valores. Vean que aquí puede tener rótulos, así que le voy a poner rótulos y vamos a poner acá que el rango de la variable 1 es este. Le voy a poner acá que el rango de la variable 2 es este. Siempre la diferencia hipotética entre las medias va a ser 0. Recuerden que estamos haciendo este planteamiento en donde la diferencia entre ellas dos es 0. Ya sea que el signo menor, mayor o diferente o igual. Aquí ponemos el nivel de significancia, que en este caso era de un 1%, ¿verdad? De acuerdo al problema que estábamos viendo acá, el nivel de significancia es de un 1%. Y vamos a hacerlo en una hoja nueva para no caer sobre este. Y vamos a ver qué sucede acá, qué nos están dando. Entonces, vamos a ver. Dice que, y vamos a leer aquí un poquito los datos que nos están indicando. Resulta que acá tengo cosas importantes como lo que es la media entre ellos dos, la varianza, que si en todo caso lo necesito o no, la cantidad de observaciones de ellas dos, el coeficiente Pearson, las diferencias hipotéticas, los grados de libertad, ya sabemos que era n-1, y vean que empezamos con datos que nos interesan. Voy a llevarlo a 4 decimales, que hay bastantes decimales ahí. Entonces, tengo acá el estadístico. El estadístico, recuerden que es el valor que nosotros ahorita obtuvimos con esta fórmula. Ese es el estadístico. Vean dónde está 2,86.
Vean cuánto nos dio, 2,86. Si lo llevamos a 4 decimales. Ahora, vean que Excel no sabe si esto es una prueba de una cola o dos colas, por lo tanto nos da las dos. Somos nosotros los que debemos de decir si la prueba es de una cola o dos colas. Basados en la hipótesis alternativa, sabemos que este signo indica que es una prueba de una cola y por lo tanto voy a ir a utilizar todo lo que dice una cola. Aquí dice una cola, aquí dice una cola. Dos colas y dos colas, estos dos no. Entonces voy con estos dos. Vamos a ver estos dos. Este es el valor crítico. El valor crítico es el que calculamos con el nivel de significancia. Entonces nos vamos al nivel de significancia. Acá está. Dice que era a un 1% y 7 grados de libertad. Lo obtuvimos ahí, da 2,998. Nos venimos acá y aquí está. Entonces este es el valor crítico de una cola. Y este que está aquí es un valor que nosotros no calculamos a pie. Es un valor que siempre lo vamos a calcular por medio de este cuadro y se llama valor P. El valor P entonces es un valor que recuerden que en las primeras filminas de pruebas de hipótesis decíamos que es otra forma de poder rechazar o no H sub 0. Entonces, en este caso, ¿cuándo rechazamos H sub 0? Entonces, se rechaza H sub 0 cuando el valor P es menor al nivel de significancia, a alfa. ¿Okay? Entonces sabemos que alfa es de un 1%. Aquí lo tenemos, el alfa es de un 1%. Entonces vean que el valor P nos da 0,0122. No es menor, es mayor. 0,0122 es mayor al nivel de significancia. Por lo tanto, con solo el valor P yo ya puedo decir que no se rechaza H sub 0. ¿Okay? Entonces, con el valor P, como resultó ser mayor al nivel de significancia, entonces la decisión es no rechazar H sub 0. Ok, ahora veamos y hagámoslo con la forma en que nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos con el estadístico y el valor crítico. Veamos, a ver, esto es una prueba de una cola. Y cuando nos venimos al valor crítico, vamos a hacer aquí la curva. Vamos a hacer acá la curva que siempre les doy. Vean que el valor crítico es de 2,998. Ese es el valor crítico. Y yo voy a ir a rechazar H sub 0 y recuerden que nos venimos al signo de la hipótesis alternativa. Todo lo que es mayor a 2,998, todo lo que es mayor se rechaza. Vamos a poner este aquí. Y esto entonces va a ser la zona de rechazo de H sub 0. Todo lo que es mayor. Es una prueba de una cola. Ok, entonces nos venimos acá y vemos que el estadístico está por aquí, 2,86. Y entonces decimos, 2,86 está en la zona de no rechazo. Entonces, de igual forma, con el valor crítico y el estadístico, vemos que la decisión va a ser no rechazar H sub 0. Entonces, ¿para qué sirve el valor P? Para hacer un análisis rápido y poder decir rechazo o no rechazo, sin tener que ir a hacer la comparación entre estos dos valores. Entonces, normalmente yo les pido que hagan como en algunos problemas como este y como vieron en la práctica 2, en donde les digo utilice el valor P para hacer alguna inferencia. En el problema 11 lo dice explícitamente, este no. Entonces, bueno, cuando deben hacer el paso largo, que es este, entonces pueden también corroborar con el valor P. Los dos deben de darle lo mismo, deben de dar la misma decisión.
nada más que se hizo de dos formas distintas. Ok, entonces con esto ya puedo indicar que no se rechaza H sub 0, nos vamos a la hipótesis y decimos esto no se puede rechazar. Entonces, inmediatamente esto se rechaza. Es decir, nosotros diríamos que no hay evidencia que indique que después o que este programa de entrenamiento efectivamente las personas bajan de peso. No hay evidencia, no tengo evidencia estadística para decir que está funcionando. Entonces, eso es lo que ponemos o debemos de poner aquí. No hay evidencia suficiente que para indicar que la diferencia entre las medias sea mayor a cero. Es decir, no se puede afirmar que los participantes bajan de peso. Y de esto lo indicamos con un nivel de significancia de 1%, que es bastante bueno. Entonces, parece que el programa no está funcionando. Así, con estos datos que tenemos, inferimos que no está funcionando. Para esto nos sirven estas pruebas de hipótesis. Entonces, para teniendo datos que se comparan entre sí, vean que hay un comparativo entre ellos, hay una relación entre ellos, nosotros podamos llegar a tomar una decisión como para este programa de entrenamiento, que efectivamente si funciona o no funciona. Así deben de ser los otros problemas, deben observar bien qué es lo que les están pidiendo en la hipótesis para hacer el planteamiento.